Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. En Francia, Dominique Pelicot enfrenta un juicio por drogar a su esposa con ansiolíticos para violarla e invitar al menos a 83 hombres más a abusarla sexualmente. 51 de ellos fueron identificados por la policía y también son juzgados. La víctima, Giselle Pelicot, pidió que el proceso sea público para exponer a sus agresores. France 24 conversó con su hija sobre el caso. Luto por el feminicidio de la atleta olímpica Rebecca Cheptegei, quien tras volver de París fue quemada por su expareja Dixon Diema con gasolina. La deportista de Uganda, quien residía en Kenia, recibió quemaduras en 80% de su cuerpo frente a sus dos hijas. Es la tercera deportista de élite asesinada en Kenia desde el 2021. Mientras tanto, les contamos también las hazañas de 3 mujeres que dejaron su huella en la historia del deporte paralímpico en París 2024. La española Teresa Perales, la estadounidense de origen ucraniano Oksana Masters y la colombiana Karen Palomeque batieron récords. Vamos hasta la capital francesa para explorar sus historias de vida. Dominique Pelicot es el hombre francés que drogó con ansiolíticos a su esposa para violarla y reclutó al menos 83 hombres para que también la abusaran. Él y 51 de los agresores ahora son juzgados en audiencias públicas a petición de la víctima, Giselle Pelicot, quien solo se enteró de estas vejaciones a las que fue sometida por una década cuando la policía halló 20.000 videos en el celular de su pareja, detenido por grabar las faldas de otras mujeres. France 24 habló con la hija de Giselle. Esta es la historia. Se trata de una violencia que se basa en la duda y uno de los puntos ciegos de la violencia contra las mujeres, la sumisión química o el hecho de administrar una sustancia a alguien sin su consentimiento con un propósito criminal. Según la Agencia para la Seguridad del Medicamento de Francia, más del 41% de los agresores son conocidos por la víctima. Giselle Pelicot sufrió al menos 200 violaciones sin saberlo, abusada por su esposo, quien la adormecía con somníferos antes de entregarla a hombres reclutados por internet. En total, son 51 los que están en el banquillo de los acusados. 10 años de presuntos abusos sexuales orquestados en el domicilio conyugal y filmados por su marido de 2011 a 2020. Su hija transformó el shock en lucha ante las numerosas secuelas físicas sufridas por su madre y que no habían tenido explicación. Mi madre vivió lo que se llama 10 años de errancia terapéutica, es decir, mi madre vio ginecólogos, médicos generales, 3 neurólogos y el cuerpo médico no supo detectarlo, lo que demuestra que en realidad donde está la falla también es en la formación continua de estos especialistas en este tema que hoy pasa completamente desapercibido. Giselle Pelicot pidió que el juicio no fuera puerta cerrada para sacar a luz el fenómeno. También considera, aunque sí, habrá momentos extremadamente difíciles, que no tiene por qué esconderse ni sentir vergüenza de lo que ha vivido, y es también una forma para ella de decir que se puede superar esta prueba, aunque hoy es solo el comienzo, y que es necesario que esto se sepa y que la vergüenza cambie de bando. El término sumisión química no existe como tal en el derecho penal de Francia, pero el acto está penado desde 2018 con 5 años de prisión y unos $83.000 de multa. En noviembre de 2024, el tema cruzó el umbral del Parlamento. La diputada Sandrine Josso presentó una denuncia contra el senador Joël Carrió, a quien acusa de haberla drogado con el propósito de agredirla sexualmente. No les hablo como una mujer víctima, sino como una diputada de la nación, indignada de que este tema no se aborde con la seriedad que merece. La diputada fue luego encargada por el gobierno de una misión para luchar contra la sumisión química, una que quedó suspendida tras la disolución de la Asamblea y la dimisión del gobierno del ex primer ministro francés Gabriel Attal. Vamos ahora a México. En el aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, familiares de víctimas de feminicidio se reunieron en Ciudad de México. Este martes 3 de septiembre se celebra el aniversario de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que se considera también como la Carta para los Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y en este aniversario se reunió un colectivo de familiares de víctimas de feminicidios aquí en la Ciudad de México.
México, un país donde en 2023 fueron asesinadas más de 3.000 mujeres, pero donde, según cifras oficiales, únicamente 1 de cada 4 de estos crímenes fuera etiquetado como feminicidio. Estas mujeres, además de cargar con el dolor de haber perdido de manera violenta a una madre, una hija, una hermana, denuncian la indolencia de las autoridades mexicanas. Hablan de investigación absurdamente lenta, de falta de prevención y de penas mínimas para los feminicidas. Que ya no haya favoritismo, que los derechos humanos no solamente sean para los feminicidas, para los asesinos, para los delincuentes, que los derechos humanos también cobijen a las víctimas. Y también hablan de mecanismos de protección para los familiares ineficientes. Dicen que cuando ellas reciben amenazas, las autoridades les obligan al desplazamiento. Frente a este panorama, estas mujeres exigen a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que tomará posesión en octubre, que reforme el sistema judicial con un enfoque hacia la violencia de género. Claudia Sheinbaum durante su campaña prometió tipificar el feminicidio a nivel nacional. Con esta medida, cada homicidio de las mujeres se investigaría en principio como feminicidio. También prometió crear fiscalías especializadas. De cumplirse, sería un pequeño paso hacia la justicia que tanto anhelan estas mujeres. La indignación también está en Colombia. Muñecas de la mafia. Esa fue la expresión con la que el presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a algunas periodistas del país. Lo hizo en un acto el 30 de agosto y durante la posesión de la nueva defensora del pueblo. Las declaraciones del mandatario de izquierda desataron una ola de condenas de organizaciones por la libertad de prensa y por los derechos de las mujeres, que las catalogaron de estigmatizantes. Petro, que contó con grupos feministas en su base de votantes, se defendió en su cuenta de X diciendo que se refirió específicamente a las periodistas del establecimiento y que, cito, no están al servicio de la ciudadanía, sino al sueldo de poderes oscuros. Escuchemos. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Y una noticia que lamentar. La corredora olímpica Rebecca Cheptegei fue asesinada en Kenia por su expareja pocas semanas después de regresar de los Juegos de París 2024. Dixon Diema la roció con gasolina y le prendió fuego. Su caso es el segundo feminicidio de una atleta olímpica en el país africano y una nueva alarma contra la violencia de género. En el mundo, una mujer, recordemos, es asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos. La atleta olímpica Rebecca Cheptegei fue brutalmente asesinada pocas semanas después de competir en los Olímpicos de París 2024. Su feminicidio fue confirmado por el equipo médico del hospital en Kenia, donde luchaba contra graves quemaduras desde el domingo. Es mi triste deber informarles sobre el fallecimiento de Rebecca Cheptegei, quien ingresó en nuestra unidad luego de las graves quemaduras que sufrió. Dixon Diema, el exnovio de Cheptegei, le roció gasolina y le prendió fuego frente a sus 2 hijas. Días después, falleció luego de que todos sus órganos fallaran. Se trata de un episodio que recuerda el caso de otra atleta olímpica asesinada en 2021. Puedo decir que aún estamos en shock y sufriendo, especialmente como atletas y por lo que está sucediendo en Kenia. Esta es la segunda vez que una atleta es atacada. Recordemos el caso de Agnes Tirop y ahora Rebecca. No estamos contentos. Los ataques a las mujeres se han convertido en una preocupación importante en Kenia. En 2023 se registraron oficialmente 152 feminicidios en el país, aunque Naciones Unidas identificaba 725 casos para el año 2022. El ministro de Deportes de Kenia trajo a colación el caso de Rebecca como un duro recordatorio de la urgente necesidad de combatir la violencia de género. A nivel mundial, una mujer es asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos, según un estudio de ONU Mujeres de 2023.
El deporte hace luto por Rebeca, mientras en otra orilla celebra las hazañas de los Paralímpicos de París. Teresa Perales, que igualó a una leyenda como Michael Phelps con 28 medallas olímpicas y se llevó un bronce. También hizo historia la estadounidense ucraniana Oksana Masters, que logró un doblete dorado por las pruebas de ciclismo. Mientras que Colombia brilló gracias a Karen Palomeque, quien rompió el récord mundial en los 100 metros de atletismo T38. Nos cuenta desde la capital francesa Natalia Ruiz. España tiene en Teresa Perales a su mejor paratleta de la historia. La nadadora española de 48 años se colgó una medalla de bronce aquí en París para ya completar 28 medallas paralímpicas en su carrera e igualar la marca de Michael Phelps, la otra leyenda de la natación, esta vez de Estados Unidos. Perales sufre de una neuropatía, nunca ha sentido sus piernas, pero desde hace un año tan solo puede utilizar uno de sus brazos y ella nos explicó cómo ha venido adaptándose a este cambio. Bueno, pues es mucho más difícil, claro, hacerlo todo porque el brazo izquierdo no lo puedo mover como lo movía antes. He tenido que reinventarme para aprender a nadar, para aprender a hacer un montón de cosas. Llevar tanto tiempo, llevaba 26 años de mi vida nadando con dos brazos. Las piernas nunca las eché de menos en el agua porque yo no sabía nadar cuando empecé a nadar después de quedarme en silla de ruedas. Pero claro, los brazos, ya después de haber aprendido, quería seguir moviendo los dos y ahora solo muevo uno. Pero bueno, parece que lo muevo bastante bien, que mira, me ha dado una medalla, 2 récords paralímpicos, 2 récords de España, así que muy contenta. Perales aspira a clasificar a los Juegos de Los Ángeles dentro de 4 años, donde también podríamos ver una vez más a Oksana Masters. Ella es una de las grandes estrellas de Team USA en paraciclismo, pero sobre todo una mujer que desde Londres en 2012 nunca ha fallado en ninguna de las justas paralímpicas que sean de verano como de invierno. Aquí en París logró 2 oros en paraciclismo. Esta mujer que nació hace 35 años en Ucrania, muy cerca de la central nuclear de Chernóbil, lo que explica que haya nacido con malformaciones en sus piernas y en sus manos. Fue abandonada por sus padres en un orfanato. Allí fue víctima de agresión sexual, de violencia, pero una estadounidense la adoptó, la llevó a Estados Unidos y a través del deporte es que Oksana Masters logró encontrar una verdadera forma de resiliencia. Ella dijo que va a donar todas las ganancias conseguidas aquí en París a ONGs que trabajen en orfanatos en Ucrania. Y por parte de Latinoamérica, pues tienen a Karen Palomeque. Ella es la princesa del paratletismo de ese país. A sus 30 años, en su primera salida en pista aquí en París, se colgó la medalla de oro en los 100 metros con un récord mundial, y esto pues obviamente es la respuesta a lo que presagiaba ya esos 3 títulos mundiales del año pasado. Palomeque había comenzado en el atletismo muy joven, desde niña, para paliar un problema muscular que tiene en el lado izquierdo de su cuerpo, pero poco a poco encontró que más allá de una terapia en realidad podía convertirse en un atleta de alto rendimiento, y en los próximos años hemos de seguir viéndola en las pistas con esa bandera de Colombia que siempre pinta en su mejilla. Para ver más historias de las mujeres, pueden visitar nuestro sitio web france24.com en el aparte de programas Ella Soy. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Lorena Pérez, Laura Garzón y todo nuestro equipo de máster y producción. Nos vemos en una próxima.